Sean todos y todas bienvenidos. El día de hoy estaremos conversando con el historiador David Díaz sobre un tema de bastante pertinencia a la luz de la celebración de lo que se ha dado por llamar el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Bicentenario que dentro de las visiones oficiales o dentro de la enseñanza oficial de la educación en Costa Rica se ha dado a ver como un proceso que, si bien es cierto, inicia en 1821, en donde Costa Rica para esa época pertenecía a la Capitanía General de Guatemala y que tenía ya 3 siglos de dominación colonial, se nos da a entender que esta independencia fue pacífica, se consiguió gracias a grupos de presión de amplios sectores y que por efecto dominó se da precisamente para Centroamérica, en particular para Costa Rica, y gracias a que hubo un proceso también de independencia de México. Hoy contamos con la presencia del historiador David Díaz Arias, quien es actualmente el director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, así como investigador del programa de investigación en ambiente, ciencia, tecnología y sociedad, así como profesor catedrático de la Escuela de Historia y del programa de posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Don David tiene estudios en historia, desde luego, en su bachillerato y maestría por la Universidad de Costa Rica y un doctorado en historia por Indiana University. Don David, esta introducción que acabo de hacer sobre la independencia de Centroamérica, si la podemos ver también para Costa Rica, en donde la historia oficial nos dice que esa independencia fue pacífica, donde no hubo grandes esfuerzos por parte de las élites centroamericanas en procura de lograr la independencia. ¿Qué tanto de mito y qué tanto de realidad tiene? Bueno, muy buenas a las personas que siguen a la reacción y también a don Leonardo Picado. Eh, digamos, el carácter pacífico de la independencia de Centroamérica, es decir, que lo que ocurre en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 y que luego repercute en las otras partes del antiguo reino de Guatemala, es cierto que fue un proceso que no involucró enfrentamientos bélicos. Nada, digamos, parecido a lo que ocurrió en Sudamérica, nada parecido a lo que ocurrió en el Caribe y tampoco nada parecido a lo que ocurrió en México. La independencia centroamericana, este pequeño momento entre 1821 e inicios de 1822 fue un momento pacífico, tan así que desde los primeros años, una de las cosas en las que más insisten los pensadores políticos e intelectuales de Centroamérica es que al ganar la independencia sin muertes y sin sangre, eso tenía un significado, un compromiso muy fuerte hacia el futuro. Ahora, cuando Manuel José Arce, salvadoreño, que fue presidente de la Federación Centroamericana, escribió sus memorias exiliado en México en 1833, él dice que todo esa herencia pacífica fue dilapidada, destruida y llevada a los campos de Marte, que el único estado que no había caído en esa violencia había sido Costa Rica. Por eso Manuel José Arce le dedica ese libro a los costarricenses. Entonces, pues el proceso empezando fue pacífico. La independencia llega de forma pacífica. Lo que pasa es que la llama de la anarquía, la discordia, los enfrentamientos hacia el norte de Centroamérica también comienzan muy prontamente. Eso me lleva a una pregunta, yo creo que fundamental para entender la independencia de Centroamérica. Y digo para entenderla porque en 1821 eh, mm, me hace pensar que es más independencia por el deseo de las élites que por la participación real de la población en asuntos de independencia, más tomando en cuenta este panorama que usted implica donde no hubo enfrentamientos bélicos. Más bien, las élites toman la emancipación, por lo menos en Guatemala,
de manera forzada, como usted lo señaló al principio. De hecho, el Acta de la Independencia de Guatemala dice en uno de los artículos que declaran la independencia para evitar que la declare el pueblo mismo. Les daba miedo realmente la reacción que podían tener, en este caso en Guatemala, los sectores populares al saber que México se había independizado, que Chiapas, que había sido parte de Centroamérica, se había independizado también algunas otras zonas que pasaron a pertenecer a México. Y ante este temor, las élites guatemaltecas declaran la independencia. Ahora, en el caso de Costa Rica, es un poco diferente. En el caso de Costa Rica, hay un intento de el gobernador de la provincia de Costa Rica por sostener, digamos, el pacto colonial. Él trata de ir a los municipios más importantes, a San José, a Alajuela, a Heredia, para que una vez que han recibido la noticia de que se independizó Guatemala, sigan el camino que ha dictado León de Nicaragua, es decir, no hacer nada hasta que se aclaren los nublados del día. Pero hacia finales de octubre, León de Nicaragua declara su independencia. Esa noticia llega primero a San José y el 28 de octubre, en la noche, la madrugada, el 29 de octubre, el pueblo de San José declara la independencia de San José. Prácticamente es la población, las diferentes clases populares en San José, las que obligan al cabildo, que estaba un cabildo abierto, a declarar la independencia. Y esa acta municipal, que es un acta que fue publicada hace mucho tiempo y que se puede conseguir, esa acta refleja que sí había una animosidad fuerte en el caso de los josefinos por declarar la independencia. En el caso cartaginés también, como había también intentos de algunos sectores pro-monárquicos y pro-imperialistas, como les llamaban en ese momento, porque querían luego afiliarse al imperio de Agustín de Iturbide, muchas de la población cartaginesa se moviliza hasta un punto que el cura de Cartago, hacia finales de 1822, es un cura pro-monárquico, lanza una serie de maldiciones sobre la gente que se está movilizando a favor de la independencia. Y especialmente el bachiller Exacto. Francisco Cejo, que es un personaje importante de este periodo, que era el encargado de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. El Ujú. bachiller Osejo también ha organizado poblaciones indígenas para que se movilicen a favor de la independencia. Entonces, es cierto que en el caso de Guatemala es una independencia decretada desde arriba. En el caso de los cabildos de la provincia de Costa Rica hay una amplia participación popular. Pero eso hace que surja un interrogante. ¿Por qué se había un interés de independizarse de España por parte de la población en general y también de algunos grupos de poder en Costa Rica particularmente, según lo he comentado? ¿Por qué casi que de inmediato hay una necesidad de unirse entonces al imperio de Iturbide? Hay una necesidad de independizarse cuando se crean las Cortes de Cádiz en 1812 y enviamos un diputado a las Cortes de Cádiz. eh, el diputado va con instrucciones de la provincia de Costa Rica por lograr una independencia de Costa Rica de Guatemala. Hay críticas muy fuertes hacia Guatemala desde finales del siglo XVIII, porque lo que critican en sencillo es que Guatemala no hace nada y se chupa toda la riqueza de las otras provincias. Que las élites guatemaltecas tienen monopolizado el comercio con Cádiz y con Sevilla y que por tanto son las que reciben la carne del Salvador, reciben el palo de Brasil que sirve como tinte, el añil, perdón, reciben tabaco, etcétera, de todas las demás provincias y es la que se enriquece a partir de este trabajo. Entonces, desde finales del siglo XVIII en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, hay intentos porque la corona española los separe de Guatemala.
Y ya hacia 1818, unos 3 años antes de la independencia, Costa Rica le solicita a su diputado en Cádiz que suplique la independencia de Costa Rica de la Intendencia de León de Nicaragua y también el establecimiento de un obispado. ¿Por qué era esto? Porque Costa Rica, especialmente los comerciantes josefinos, tenían un comercio más fuerte de tabaco, que eran lo que estaban sembrando en ese momento, un comercio más fuerte con Panamá que con el norte de Centroamérica. Y muchos de estos comerciantes deseaban una independencia político-jurídica más fuerte, no dejar de depender de España, sino de Nicaragua como intendencia y de Guatemala como capitanía, para tener más libertad de desarrollar el comercio hacia el sur. Algunas de las élites estas que estamos hablando, monárquicas, promonárquicas, principalmente cartaginesas, sus vínculos son más bien con León de Nicaragua y con Guatemala, y por eso hay un empuje allí de intereses, pero ese empuje de intereses que como usted lo dice bien, a partir de 29 de octubre en Cartago, cuando se firma el acta de Cartago, que a su vez se decreta la adición de Costa Rica al imperio de Agustín de Iturbide, eso crea la primera tensión entre Cartago, San José, Alajuela. Heredia es un caso aparte porque Heredia prácticamente se mantiene al margen, sigue leal a León de Nicaragua durante una buena parte de la década de 1820. Pero San José y Alajuela son muy republicanos y eso lleva a la primera guerra civil en Costa Rica, que es la guerra de Chumogo, o la batalla de las lagunas de Chumogo. Así, antes de volver al tema de Guatemala, porque esa acaparación del poder viene, creo yo, a dar el traste también con el proyecto Provincias Unidas de Centroamérica, es importante también ver la Centroamérica o particularmente la Costa Rica que encontramos en 1821, cuando se declara, voy a seguirlo llamando así, la independencia. Estamos ante una Centroamérica, Costa Rica en particular, en donde no existía un mercado nacional, en donde no se promovía las exportaciones, en donde no se tenían, por la poca promoción de las exportaciones, pues ingresos para que le dieran sostén a un sistema político que se va a crear producto de esta independencia. Estas son las principales complicaciones para la generación de nuevos países en Centroamérica en 1821, o había algunas otras consideraciones que podríamos entender como limitantes para la generación de de estas nuevas naciones, de estos nuevos países, perdón. Bueno, ya usted señaló bien que una de las primeras limitantes es la economía. Además, porque la guerra de independencia de España contra Napoleón había costado muchísimo dinero. ¿Y de dónde cogió la corona española ese dinero? Bueno, de las colonias en América. Buena parte entonces de estas colonias tenían una deuda, principalmente con la iglesia, que había hecho préstamos para este tipo de guerras, también con élites. Es decir, cuando se independizan ya están arrastrando una primera deuda. Si quiere llamarla externa, está bien, pero van arrastrando una primera deuda. Y lo otro es que el añil, que había sido como el producto que le había dado dinamismo al mercado centroamericano a finales del siglo XVIII, empieza a tener una competencia muy fuerte en la producción de añil en la India. Y el añil de la India salía mucho más barato para Inglaterra. Entonces, eso hace que decaiga el añil antes de la independencia. Así que cuando entran a la independencia, en primera instancia es importante señalar eso, que entran con problemas económicos, con problemas de cuáles productos podrían ayudarlos a subsistir. La segunda es que entran cuando se produce la independencia en Costa Rica, nadie está pensando que esto va a ser un país. Esa es una visión que se lanza hacia atrás, pero las personas de ese momento no creen viable que Costa Rica sea un país. Ellos siguen imaginando una unión, en este caso de estados, que les permita subsistir, sobrevivir a las grandes potencias. Países pequeños hacia ese momento, a la década de 1820,
muy probablemente estaban condenados a sufrir la invasión de países grandes. Por eso el temor ante el imperio de Iturbide, que finalmente termina invadiendo El Salvador en 1822. Y también tienen temor por las acciones que tiene el gobierno británico en el Caribe centroamericano, porque el gobierno británico ha coronado un rey misquito en el Caribe nicaragüense y reclama a ese reino como parte de la Commonwealth británica. Entonces sí, también tienen muchas dudas de que esto pueda ser un país. Y entonces la década de 1820 para el caso de estos países se complica todavía más porque la opción que toman, que es construir un país que se llame Centroamérica, los lleva a una fuerte guerra civil, especialmente entre Guatemala y El Salvador, con Honduras en medio, una fuerte guerra civil en Nicaragua entre las dos principales ciudades, León y Granada. Y Costa Rica se mantiene muy al margen, pero adquiere también la deuda del préstamo que hizo la Federación Centroamericana a unos banqueros ingleses hacia 1826-27. Y Costa Rica incluso es amenazada por buques de guerra británicos en los 30, amenazando con que paguen la deuda o van a ser invadidos. Afortunadamente, esos gobernantes de los 30 lograron pagar la deuda primero que todo. Entonces sí hay muchas dudas, muchas inquietudes, y eso solamente se va a resolver en el caso de Costa Rica con el inicio de la exportación de café en la década del 30, ya en los 40 muy fuertemente. Y luego la guerra contra William Walker. Eso va a hacer a los costarricenses convencerse de que ellos tienen la gallardía, la fuerza, como para enfrentar invasiones extranjeras y sobrevivir como país. Antes de tocar ese tema de las guerras de 1856, donde particularmente creo que es nuestra propia guerra de independencia, por llamarlo de alguna manera, hay una consulta que quisiera hacerle, don David. ¿Podremos encontrar en esos problemas económicos que menciona usted con antelación, esa necesidad que tuvieron los primeros países o los primeros estados centroamericanos en siempre buscar a quién unirse? Al Imperio de Iturbide en primer lugar, la federación, conformar la Federación Centroamericana, las Provincias Unidas Centroamericanas luego. Sí, en las actas se dice que tienen temor a la orfandad, tienen temor a ser independientes por sí mismas, porque han pertenecido a una unidad mucho más grande desde 4 siglos atrás. Si uno hubiera nacido en 1800 y hubiera tenido 21 años cuando se produce la independencia, probablemente en la cabeza no le cabía eso de cómo emancipados y ahora qué, porque pertenecíamos a España y ahora ya no pertenecemos a España. Antes éramos vasallos del rey, ahora qué somos. ¿Y cómo es eso de construir un poder republicano? ¿Quién elige a quién? ¿Cómo se elige? ¿Por qué fulano? ¿Por qué sultano? Este tipo de discusiones eran muy nuevas para esa gente. Entonces, las actas de los cabildos están llenas de discusiones al respecto, con esta idea de que qué se puede hacer. Y para Costa Rica es muy beneficioso que la guerra de Ocho Mogos simplemente haya sido un día, o sea, que eso no se extendiera en el tiempo. Si eso se hubiera extendido en el tiempo, Costa Rica hubiera caído en una anarquía muy similar a la que se vivía en otras partes de América Latina. Pero Costa Rica logra, después del 23, una estabilidad política muy importante que va a mantener hasta la siguiente guerra civil, que es 1835. Esos 12 años de paz le permitieron a Costa Rica fortificar lo que iba a ser considerado como las autoridades del Estado. Y esa fortificación no se logró en otros países, ya no solo Centroamérica, sino América Latina, hasta la década de 1860. Es decir, que esta posibilidad de paz inicial en el país es determinante del destino de la nación en el siglo XIX. Ahora se hacía una pregunta que muy
muy bien se pudieron haber hecho los y las costarricenses en 1821. Después de este proceso que se dio, ¿qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué queremos hacer? Esa es una pregunta clave a la hora de entender el proceso de identidad nacional y de cómo se crea la identidad nacional. Esto nos hace saltar necesariamente a 1856 y la invasión de William Walker a Centroamérica. ¿Qué tanto o qué tan fuerte podemos ver como efecto cohesionador de una primigenia nacionalidad el conflicto de 1856 para Costa Rica? Bueno, yo, en primer lugar, digamos, ya hacia 1851 se había logrado paliar uno de los grandes problemas anteriores, que es lo que se llama localismos, es decir, que cada ciudad, Cartago, Alajuela, Heredia, quieren ser capital, igual que San José. Eso se logra paliar porque eso estaba produciendo grandes problemas en términos de movilización de militares desde cada ciudad y también había provocado golpes de Estado en la década del 30, en la década del 40. Juan Rafael Mora Porras, entonces ya en el 51 dice que ese odioso localismo se ha terminado. Eso ya refleja un sentido, un destino más o menos trazado que se ha logrado ya también concretizar con la fundación de la República en 1848. Esos dos primeros símbolos que luego se van a asociar con la nación costarricense, una bandera y un escudo, parten de esa fundación y también un par de años después la música de un himno que tenga representación internacional. Pero ciertamente es la movilización hacia Nicaragua lo que logra una cohesión fuerte entre las poblaciones, porque allí sí va a haber una convivencia de muchos hombres que salen de sus casas de las diferentes partes del país y que tienen que pelear hombro con hombro en diferentes momentos en Nicaragua. Es cierto entonces que cuando esta gente regresa tiene una afinidad, una vinculación que ha sido creada en el fragor de la batalla. Y es cierto también que a partir de aquí empieza a haber una sintonía entre la idea de un país que se llama Costa Rica, que está declarado república, reconocido internacionalmente, y la idea de qué es ser parte de este país, una idea que se va a concretizar más fuertemente en las siguientes décadas, pero que sí es cierto que la guerra contra los filibusteros brinda un convencimiento de que el país tiene destino y que el país puede tener un destino que se forje de manera propia, no dependiente de otros destinos. Entonces sí, creo que la guerra contra los filibusteros funciona como un primer pegamento de voluntades y de reconocimiento de que son parte de un país, todas esas personas que están en el frente de guerra. Tanto es así que, bueno, el mote de ticos nos lo ganamos allí en la guerra contra Walker por la forma en que los soldados de Costa Rica se identificaban a sí mismos, llamándose hermaniticos uno al otro. Eso hizo que los nicas nos pusieran de apodo ticos. Entonces, hablando un poco de la utilización posterior que hace el proyecto liberal del Estado costarricense en la segunda mitad del siglo XIX, de esta guerra, donde se crea un panteón de héroes nacionales, donde el proyecto liberal comienza a apropiarse de estas batallas, de la batalla de Santa Rosa, de la batalla de Rivas, en procura de crear un sentimiento de identidad nacional, podemos decir entonces que es una creación de la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, perdón, la creación de un Estado exitoso, la idea de que Costa Rica sí puede ser viable. Sí, Y así ya desde es. 1848, con la conformación del Estado, como Estado costarricense, tenemos pistas como usted lo decía con anterioridad.
Sí, así es. La República Liberal, especialmente esa que nace con el golpe de Estado de Tomás Guardia en 1870, Ujú. esa República Liberal se toma muy a pecho el desarrollo del país en términos de caminos, de puentes, de ferrocarril, de vinculación con los puertos, y se toma muy a pecho la idea de que el país para triunfar tiene que tener vínculos que trasciendan los vínculos religiosos y que trasciendan los vínculos vecinales. Y que eso depende entonces de convencernos de qué es ser costarricense, de que podamos crear un credo nacional de qué es ser costarricense. Y pues sí, como usted lo decía, echan mano en una primera instancia de la campaña nacional que la reconocen, como usted señaló, como la guerra de independencia de Costa Rica. Los liberales dicen algo así como que si en 1821 la independencia llegó como un regalo divino, en 1856-57 la habían sellado con sangre esa independencia. Y los baluartes, los héroes de la nación, no van a salir del proceso de 1821, sino que van a salir del proceso de la guerra contra los filibusteros. En este caso, Costa Rica también es muy particular. Decíamos que en 1821 hubo una acción popular fuerte. Bueno, Costa Rica le pone énfasis a un héroe popular, que eso no pasa en ninguna otra parte del mundo en esos momentos. Si usted se fija hacia el sur, los grandes héroes que se construyen en el siglo XIX se rescatan del pasado, son héroes generales, militares que han guiado ejércitos y que pertenecen también a las élites de finales de la colonia, a principios de la república. En cambio, en Costa Rica se elige a un soldado mestizo, digamos, es pobre, tiene un trabajo urbano, que es el ser tamborillero de una milicia, pero procede de una familia pobre, tanto así que su mamá tiene que pedir una pensión al Estado para subsistir, no tiene un papá reconocido. Este tipo de héroe es una cosa muy rara a nivel internacional, ¿verdad? Y esa vinculación entonces que hace Juan Santamaría con la población en general es algo muy costarricense, eso de aplanar el estrado, ¿verdad? Todos como parados en la misma, en el mismo nivel. Efectivamente, entonces la campaña nacional se convierte en el eje sobre el cual gira la posibilidad de ser país y sobre el cual gira el imaginario de nación, el imaginario de guerra e independencia sustituta y el imaginario heroico. También a partir de allí se van a desarrollar muchos himnos y va a haber la creación de estatuas como el Monumento Nacional, la estatua Juan Santa María, se va a decretar fiestas en las escuelas que permiten que los niños suplanten a los militares en esta celebración del nacimiento de la nación, lo cual también muy temprano hace una particularidad costarricense con respecto a el papel que tenían los militares en otras partes del mundo en ese momento y hasta hoy, que son parte de los desfiles, la parte más importante. En Costa Rica, desde 1899, la parte más importante de los desfiles de celebración de la independencia y luego de Santa María van a ser chicos y chicas de escuela. Así incluso hasta este periodo, igual la Costa Rica liberal del siglo XIX, donde este imaginario que usted señala hace que se comience a celebrar la independencia para efectos de este bicentenario que estamos celebrando este año. Don David tiene un artículo muy interesante que se llama Invención de una tradición, la fiesta de la independencia durante la construcción del Estado costarricense en 1821-1874, que los invito a leer, puesto que desarrolla de una manera bastante interesante esto que nos acaba de decir. Don David,
esta invención de la tradición de la celebración de la independencia también es una creación de finales del siglo XX, finales del Siglo siglo XIX. XIX, Sí, perdón, XIX. sí, sí. Los problemas que usted señalaba al inicio impiden que haya celebraciones, digamos, apoteósicas o grandes, porque el país no tiene fondos para hacerlas. Lo más sencillo es hacer una misa, llevar allí al presidente o al jefe de Estado, decir algún discurso y luego tomarse algún licor en el Palacio Municipal. Eso va a ser así durante una buena parte del siglo XIX y cambia cuando cambia también esta visión sobre el futuro del país, digamos, hacia la década de 1870, pero con gran fuerza a finales del siglo XIX, cuando la independencia se vincula con Juan Santamaría y con la guerra contra los filibusteros. Pero celebración nacional, nacional, es decir, que todo el país el 15 de septiembre celebrara de forma similar, con dianas de militares en la mañana, con desfiles de estudiantes en la mañana también, luego con otro tipo de acciones como partidos de fútbol, partidos de básquetbol, partidos de voleibol, o bien entretenimientos como los que se desarrollaban en los clubes que eran muy populares a finales del siglo XIX, principios del XX, y luego un baile, que comenzaron a haber bailes por todas partes los 15 de septiembre. Eso se logra es hasta finales del XIX y digamos hacia 1905, 1910, eso ya está establecido. Entonces, sí, efectivamente, la creación de una festividad en torno al 15 de septiembre tarda una buena cantidad de años para poderse afirmar y para ser nacional, los únicos que la hacen nacional son los niños y niñas escolares cuando al unísono salen a la calle a desfilar para celebrar el 15 de septiembre. Una última pregunta, don David, con respecto a esta celebración del bicentenario, 200 años de la independencia de Costa Rica. Hay una duda que subyace dentro de este concepto de bicentenario, ya que en 1821, si bien Costa Rica se declara independiente, por decirlo de alguna manera, de España, viene a ser parte o formar parte casi de manera inmediata de otro imperio, el de Iturbide, luego de la Federación Centroamericana, de las Provincias Unidas de Centroamérica, y es hasta 1848 que se conforma como Estado, con todo lo que implica un Estado independiente. A raíz de esto podemos estar celebrando este año, el año del Bicentenario de la independencia de Costa Rica realmente. Sí, sin dudas, esa es una discusión que se produjo en 1921 y luego en el centenario, y luego se volvió a producir en 1971 en el sesquicentenario, los 150 años. Efectivamente, lo que se resuelve en términos muy prácticos es que 1821 marca una nueva ruta. Es decir, ya no más Costa Rica va a poder ser parte de España, que es la independencia que celebramos, la separación de Costa Rica, Centroamérica, del Imperio Español. Que luego se hayan tomado las decisiones de vinculación con Iturbide o con la República Federal de Centroamérica no iba en contra de ese deseo de ser independiente de la corona española y más bien estaba en el mismo camino interpretativo de no ser huérfanos, de pertenecer a estructuras más grandes, pero con la conciencia de que el camino interno local tenían que construirse aquí mismo, no desde fuera. Entonces, esas discusiones que más o menos se resuelven en 1971, también porque periodistas le hacían este cuestionamiento a historiadores en aquel momento, pienso que es lo que legitima de manera, digamos, muy clara la celebración de 200 años. 200 años de separación de España, que es lo que desencadena todo lo demás.
no hubiera ocurrido todo lo demás si no está este desencadenante. David, muchísimas gracias por su tiempo, su gentileza y su atención para nosotros en la reacción. Fue un verdadero gusto, un verdadero placer conversar con usted a raíz de la celebración del bicentenario de la independencia de Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Leonardo.